¿Qué puede pasar de aquí en adelante con la actividad económica? Les reitero que algo que les mencionaba antes, Argentina viene parte del piso -2 y desde el año 2011 que la Argentina no crece. Entonces, este gráfico que estamos viendo acá básicamente es cómo se ha movido la actividad económica, que entre subas y bajas siempre se mantiene en el mismo lugar y ahora tendría esta baja de abajo. Ese -4 es donde quedaríamos. Ya solucionamos el primer tema, que es deuda y bonistas. ¿Qué queda ahora? Resolver el tema fiscal, que ahora vamos a ver algunos números. Resolver el tema sanitario, efectivamente, cómo se pueda salir de esto sin que colapse y que no sea una peor crisis ahora para la actividad económica, el rebote del gato muerto, como bien dicen ahí. Y después todo el problema inflacionario, que Argentina está acumulando acá algunos desequilibrios que no se habían visto antes. Pero no es lo mismo inyectar dinero en una economía que está completamente frenada que en una economía que de a poco se la quiere empezar a hacer andar. Y una economía que estuviera a todo ritmo, ¿no? Entonces es distinto una economía completamente frenada, que se le ponga dinero, una economía que de a poco vaya marchando y otra economía que directamente estuviera a full capacidad y se le inyecte dinero para fogonear la demanda. En los tres casos, la situación, digamos, el efecto puede ser diferente. Entonces, ¿qué esperamos de aquí en adelante? Que si lo sanitario sale bien, de alguna manera que los economistas tanto no sabemos de este tema, podemos ir siguiéndolo, pero de reojo, bueno, la preocupación va a estar en cómo Argentina empieza a financiar su déficit. En términos de actividad de la oferta, obviamente el crecimiento de una economía se mira desde el lado de la oferta, de cómo vienen los sectores y cómo viene la demanda. Por el lado de los sectores, hoy los más complicados siguen siendo la industria, la construcción, el comercio y obviamente los hoteles. Hoy el gobierno está realizando una estrategia que tiene que ver más que nada con los créditos ATP, por ejemplo, con el IFE, que es atiendo población vulnerable y hago que el sector privado no deje no despida gente y a la vez le pueda pagar el sueldo. ¿Cómo le paga el sueldo? A través del gobierno. Entonces el gobierno lo que hace es cada vez gastar más dinero para sostener esa parte de los sueldos que hoy no están pudiendo pagar los privados. Todo esto lleva a que, obviamente, si bien es una crisis homogénea, porque toda la economía va a caer, no es lo mismo, no le da lo mismo a un hotel que le den el ATP, porque el hotel está completamente fundido, hace 5 meses que no genera un solo peso, que se lo den a una industria, a una gomería, por ejemplo, que la situación es diferente, puede operar más o de mayor o menor manera, pero puede seguir operando. Entonces la diferencia en la ayuda que puedes tener es bastante diferente. ¿Qué están haciendo las empresas en este momento? En gran parte están dejando de pagar impuestos. Y eso se ve en los datos de recaudación. De a poquito empezaron a levantar, pero el dato de abril fue una divergencia total. En mayo mejoró, en junio mejoró y en julio vamos a ver porque debería salir hoy, pero seguramente el dato fiscal todavía no haya salido. Lo que sabemos es que todavía la recaudación viene muy golpeada por varias cosas. Primero porque la actividad económica está más frenada que antes, con lo cual lo que vemos es que el consumo se ha caído. Cuando el consumo se cae, automáticamente el Estado recibe menos. Muchas empresas han dejado de pagar impuestos, por otro lado, por un tema de que no pueden, y otras han cerrado. Entonces esta combinación, particularmente hablando de las empresas, que son las que mayor aporte ahí generan en términos digamos, de recaudación, bueno, está frenado por 3 lineamientos distintos que de a poquito empezaron a mejorar. Pero las empresas que fundieron, claramente fundieron, y esa es la complicación a la hora de entender cómo puede ser la reactivación económica. Por el lado de la demanda, como les digo, no solamente hay que mirar el lado de la oferta, sino también qué está pasando con la demanda. Y acá es donde vemos las exportaciones y las importaciones. Vos sabés, José, que Argentina está recibiendo más dólares de lo que se le van. Esto es una cosa increíble en general para la economía, la estructura argentina. Pero esto no alcanza, porque a la Argentina acá seguimos los ahorristas demandando y demandando dólares, pero efectivamente lo que vemos con la balanza comercial es que hoy hay más exportaciones que importaciones. La principal razón de esto es que las importaciones están cayendo de sobremanera porque los dos están cayendo. Caen las expos, caen las impos, pero más aún caen las importaciones. Obviamente tiene que ver con la caída de la actividad. Y lo que vemos en términos de consumo... Perdón, y ahí se revirtió claramente, como es el gráfico, se revirtió a principio, el primer semestre de 2018, cuando el tipo de cambio se disparó y de golpe, claro, todo lo externo era mucho más caro para nosotros y se dieron vuelta las condiciones del comercio exterior. Mes que entramos en recesión, aquel que está mencionando, y desde ahí seguimos en recesión. Pero efectivamente, sí, Argentina hoy exporta más de lo que importa en términos de balanza comercial. Y esto no es un dato menor para entender qué puede llegar a pasar
con el dólar de acá en adelante, ¿no? Y la presión que tiene el Banco Central para ver si vende o no vende. Y sobre todo, es importante decir que está frenada. ¿Por dónde se le van dólares a la Argentina? Por ahorro, que nosotros estamos, el mes pasado, en julio solamente, José, vos debés tener el dato, pero en julio los ahorristas, los $200 por mes que se pueden comprar, compraron 4 millones de personas, lo que se traduce en un promedio de $160 cada uno, en $640 millones que se llevaron los ahorristas. Es la mitad de la balanza comercial positiva, o sea, de lo que tuvimos de superávit, bueno, la mitad se fue directamente en compra de dólar. Entonces la presión por ese lado sigue. Sí, está lejos de lo que fue la peor corrida contra el dólar. ¿Te acordás que antes de las PASO, alrededor de las PASO el año pasado, que llegamos a tener 3.000, 4.000 millones de pérdidas solamente por formación de activos en el exterior, ¿no? Pero hay un cepo ahora, a Pero hay un diferencia. cepo. Sí, sí, claramente. No te Sí, permiten comprar. ¿Cuál es la gran macana de un cepo? Vos decís, yo pongo un cepo, entonces los dólares no se me van. Ahora vamos a chequear a ver si los dólares no se van, pero los dólares no se me van. Lo que pasa es que no te entra ningún dólar tampoco. Entonces son muy pocos los dólares. Y la inversión directa que puedes recibir de afuera también es muy baja. El consumo se viene recuperando levemente, igual que lo que vemos con la actividad económica. La inversión este año va a caer, muy malos resultados para la inversión, volviendo a niveles de 2007, 2008 aproximadamente. Y lo que está empujando la economía del lado de la demanda es el gasto público. El gasto público empujado automáticamente te lleva a complicaciones, obviamente, en la recaudación y en los gastos totales. Vamos ahora a hablar de un poco de la deuda, que es uno de los frentes que teníamos que resolver. Y tiene que ver, obviamente, con la deuda ley extranjera, que ya prácticamente estamos cercanos a que esto se termine, y la deuda ley local, que pareciera que no va a haber demasiadas trabas en esto, ¿no? Todo debería ir un poco de el mismo sendero, ¿no? Si se alivianaba un poco la deuda ley extranjera, automáticamente la deuda ley local, sobre todo que hay un gran porcentaje del sector público, no debería haber demasiado problema. ¿De qué se liberó el gobierno? Y paso a esta siguiente. Esto es un poco cómo quedaba la línea gris punteada, nos mostraba lo que tenía que pagar Argentina ahora y la línea firme que vemos ahí, digamos, completa y sólida, es de lo que se liberó ahora de pagos para empezar a pagar a partir de 2024. Entonces, lo que hace ahora Argentina, la estrategia es no pago todo lo que tenía que pagar ahora, que eran como todos los años 8.000 millones de dólares, y directamente lo pago, solamente estoy hablando de deuda, capital e intereses, y directamente en 2023, 2024 empieza a pagar un poco más, 2024 diría. ¿De cuánto está pagando la Argentina? ¿De cuánto se ha librado la Argentina? Aproximadamente 31.000 millones de dólares, 31.300 millones de dólares de lo que quería desde que se fue moviendo de las ofertas. Argentina dijo en una primera instancia, me voy a liberar de más o menos 44.000 millones de dólares, terminó liberándose de 32.000 millones de dólares. O sea, la Argentina se movió, digamos, para llegar a un acuerdo y los bonistas también redujeron lo que ellos querían. Acá hay una posición que es rara en general, que te dicen, bueno, los bonistas tienen que ganar menos. No, los bonistas la verdad que están perdiendo. Igual que compró un bono a 100 está perdiendo en esto. No hay mucha más vuelta que eso. El que compró en 20 y pico probablemente esté ganando, digamos, depende del timing al cual hayas ingresado, pero claramente la Argentina está pagando menos ahora a los bonistas de lo que tenía que pagar. Aproximadamente terminó en $55 la propuesta. Mejor que lo que pasó con Ecuador, por ejemplo, para mostrar una leve asociación que básicamente cerró su deuda en 60 de BPN, ¿no? De valor presente neto. Entonces ahí hay una diferenciación en la cual Argentina llegó a un mejor acuerdo, quizás con los acreedores, de lo que lo terminó haciendo Ecuador. Con lo cual eso es un punto interesante, por lo menos a la hora de decir, che, negoció bien, negoció mal Argentina. Bueno, en términos de tiempos y demás, no fue un exceso de tiempos. Argentina estuvo muchos años en default previamente. Volver a caer en un hard default hubiera hecho una situación muchísimo peor. Ya lo sabemos, una disparada y una consolidación de un riesgo país más elevado, una presión sobre el tipo de cambio mucho mayor, una inflación que podría haber llegado a niveles mucho más altos. Vamos a ver todavía si lo controlan, pero efectivamente el hard default te hubiera sentenciado, me parece, a un escenario mucho peor. Pregunta. Ahora bien, sí. Porque recién medio como que diste por asumido, ya está, ya se negoció bien la deuda, ya se aceptó, más que no se negoció bien, ya se aceptó. La verdad que el periodo todavía no cerró, de palabra, los principales fondos dijeron que sí, con lo cual te hace pensar que va a ser alto el porcentaje de aceptación. Todavía no tenemos certeza de eso. Entonces, dos cosas. Uno, bien. ¿Vos tenés miedo de que haya una sorpresa negativa que no esperaba? Y dos, suponiendo que no hay una sorpresa negativa,
para que se disparen, para que no se disparen las cláusulas complicadas que tienen sobre la oferta de ley extranjera, el canje de ley extranjera, los porcentajes de aceptación tienen que ser muy altos. Entonces, aún podríamos tener una buena aceptación, pero no evitar ese problema. Entonces, ¿qué pensás sobre esos dos temas? Está muy bueno. Mirá, me parece que en las cláusulas 2016, o sea, de los Indenture 2016, de esos bonos, la aceptación tiene que ser, hay más margen para que la aceptación sea un poco más chica. O sea, del 100% que tenés de deuda, si lográs 66 en los Indenture 2016, automáticamente el restante 34% tiene que aceptar. ¿Qué pasa con las cláusulas 2005, 2010 de aquella reestructuración vieja? O sea, nosotros estamos reestructurando bonos que ya reestructuramos, para empezar. Pero digo, ¿qué pasa con aquellos? Tienen cláusulas mucho más firmes, tienen que llegar a un 85%. Y acá es donde me parece que se presenta un poco más el escenario que estás mencionando vos. De todas maneras, si hay fehacientemente un acuerdo y el comunicado fue verdad y todo lo demás, y las tenencias no cambiaron, cosa que es importante también decirlo, que las tenencias no hayan cambiado después y que hayan cambiado de manos, que automáticamente alguno tenga más posición que otros, te empuja a que el resto avale, digamos, las posiciones, ¿no? Entonces, si grandes fondos entran, automáticamente los chicos terminan entrando por un tema de conveniencias. No es fácil litigar para un fondo que es más chico, que ya los que litigan en general, BlackRock no es un fondo que tienda a litigar mucho, pero los que litigan en general tienen espalda para hacerlo. Si quedan por pocos bonos y fondos más chicos, quizás no tiene tanto sentido para ellos y es quizás mejor asumir una pérdida antes de salir a completar con Argentina. Pero sí hay un riesgo, claramente, no lo descartaría y está bien la mención que haces, es importante. Lo que digo es que a partir del comunicado aquel, si Argentina iba a un escenario de decir, bueno, pateó el tablero, la situación iba a ser mucho más complicada. Para hacer un paralelismo de dónde puede ir el riesgo país, que es un tema que por ahí después José va a ahondar un poquito más todavía, les traje un gráfico histórico. Lo que muestra este gráfico básicamente es del 2000, de 2000 para acá, para esta fecha. Y lo que vemos ahí es que básicamente el riesgo país argentino estuvo cercano a 7.000 y durante varios años, desde la crisis de 2001 para para mediados de 2005, cuando se terminó de cerrar este acuerdo, Argentina tuvo un riesgo país muy elevado. Muy elevado que lo sacaba de la posibilidad de inversión acá, de extranjera directa, que le sacaba la posibilidad de colocar deuda en el exterior y demás. Y después eso se redujo de 6.300 puntos a 419 puntos. Y el EMBI, que es el Emerging Market Bond Index que arma el JP Morgan, lo que te dice ahí es, bueno, los mercados emergentes, ¿qué riesgo país tienen? Y ustedes saben, ya lo tienen clarísimo, no tengo que explicarles demasiado, que básicamente el riesgo país se conforma a la tasa a la cual estén descontando esos bonos, ¿no? En algún punto. O sea, el riesgo que asumen esos bonos. Ahora, ¿cuál es la diferencia ahora? Nosotros estamos, para ponerlo en perspectiva, a una diferencia del ENBI elevada, digamos, el ENBI está un poquito más alto, es 385, pero Argentina está en 2.342 puntos, no en esos 6.300. Hasta que no haya canje, el riesgo país no va a bajar. Una vez que haya canje, va a bajar. Pero la pregunta es ¿hasta cuándo? Y ahí me parece que hay un punto central en esto. Digo, Argentina, si hiciéramos un ejercicio simple, solamente de cuánto bajó y cuánto estaba el ENBI en aquel momento y cuán por encima quedó, más o menos Argentina estaría en un riesgo país de 560 puntos. Pero esto no hay posibilidad de que suceda. Argentina va a terminar con una tasa de descuento mayor. Y para mí está acá el quid de la cuestión en cómo se ha renegociado esto. Una cosa, y acá José, te habilito a interferir todo lo que vos digas porque sabés mucho más que yo. Una cosa es cómo se negocia dentro de la negociación, a cuánto se evalúa una determinada oferta. Yo digo, esta evaluación la voy a hacer con estos determinados parámetros, que es decir, la tasa de descuento es del 10%, entonces los bonos terminan valiendo 55%. Y otra cosa es que la tasa de descuento finalmente sea 14%, porque yo no sé qué pasa con la Argentina, va a caer este año 13%, va a tener un déficit fiscal de 7 puntos, no tiene una consolidación macroeconómica en adelante, es uno de los países más inflacionarios del mundo. Digo, entonces, yo puedo arreglar con los fondos haciendo un ejercicio teórico de que mi tasa de descuento es 10 puntos y llegar a un valor presente neto. Ahora, mi pregunta es, ¿a cuánto puede llegar efectivamente esa tasa de descuento después? ¿Va a ser 10 puntos? ¿El mercado la va a evaluar en 10% esa tasa de descuento? ¿O va a ser mayor? Porque, reitero, no sé qué pasa con la Argentina. Entonces acá me parece que hay un punto interesante, que si bien no sé a cuánto se va a ir al riesgo país, no me animo a decirlo tampoco cuánto se va a ir al riesgo país, hay un punto que me parece que hay mucha diferencia con lo que fue en un escenario 2005 que un escenario ahora. ¿Y por qué?
Porque en aquel momento Argentina salía de una crisis enorme, pero tenía superávit comercial, superávit primario, tenía una economía que ya venía creciendo, a partir del año 2003 la economía empezó a crecer, ya de incluso 2000, de fines de 2002 empezó ya a mostrar primeros indicadores positivos desestacionalizados, con lo cual la economía argentina crecía y tenía superávit externo y superávit primario. Y tenía un tipo de cambio que quedó recontra alto, que ahora lo vamos a ver tener una filmina abajo. Ahora tenés un tipo de cambio que está bien, no está bajo para los parámetros históricos, pero tenés un déficit que es enorme, tenés una economía con cepo, tenés incluso que se va a cerrar más, y por ahora te vienen entrando dólares, pero por un tema de que no tampoco la economía está abierta ni activa en lo que sería una actividad normal. Entonces, no podés jactarte de que tenés superávit externo, sobre todo porque además lo que están liquidando de aquello que se quiere exportar finalmente no termina siendo, es muy distinto la caja de vengado y la base caja. Y después, por otro lado, que el superávit no sabemos cómo vamos a llegar eventualmente. Entonces, la gran pregunta es, ¿hasta dónde baja ese riesgo país? Acá dejo una pregunta. Sí, sí. Alternativas, si encuentra la gente alternativas interesantes en pesos, ¿no? ¿Querés que lo publiquemos Ah, ahora? exactamente. Quiero ver Ah, qué ah, responden a esta pregunta. Ahí bien, tienen para responder. ahí pueden responder. Y ¿Hay mientras lo hacen, alternativas interesantes? Ahí está. y mientras lo hacen, yo quiero hacer hincapié en esto que comentabas vos del riesgo país. Es muy importante para lo que voy a contar yo más adelante, justamente porque en relación a la situación, al punto donde se encuentra el riesgo país, es interesante o no es interesante la oferta de canje, y también lo mismo puedes pensar con la evaluación de las empresas y por lo tanto qué va a pasar con el índice Merval. Con lo cual, digamos, básicamente los 5 minutos que yo le hablo al final, se construye todo a través de este punto de cuál sería el inicio, o, no el inicio, sí, el inicio de la nueva etapa en el riesgo país. Y ahí tenés esas versiones positivas que te dicen, mira, Argentina ya salió de un default, y cuando salió de un default rápidamente se acomodó y el riesgo país bajó a 800 puntos, entonces podríamos estar ahí. Recordemos que llegó a estar a 300 y pico de puntos en el principio, en los primeros 2 años del gobierno pasado. Eh, pero es fundamental lo que decís vos. A ver, está bien que ya salimos de un default, que ya renegociamos la deuda y nos volvimos a parar. Pero la Argentina no era lo mismo. No venía de 12 años sin crecer, no venía de una pandemia, no tenía 5 o 6 puntos de déficit fiscal. O sea, son dos Argentinas distintas. Entonces, la clave, que es, entiendo lo que vas a seguir contando vos desde ahora en adelante, es la negociación de la deuda era condición sine qua non para poder volver a un sendero de crecimiento. Ahora, no era condición suficiente. Necesitamos empezar a hacer muchas otras cosas más, y depende cómo se vayan encaminando, cómo se vaya encaminando Argentina a la medida que se vayan tomando esas decisiones, va a depender de que lleguemos ahí sí a un riesgo de país bajo y un crecimiento de nuestro país, o sigamos penando como estamos hasta ahora, ¿no? ¿De qué voy a hablar yo? Bonos, canje o no canje, y después un poco del Merval. Sé que hubo varios que fueron preguntando sobre eso. Preparamos un par de placas. Ustedes recuerden, hay dos situaciones de canje: los bonos bajo ley extranjera y los bonos bajo ley local. Entonces vamos a empezar principalmente analizando la oferta de canje bajo ley local. Es básicamente, acá tenemos el AU20, el AI24, DICA, digamos, bueno, ahí está la lista de los bonos. Son los que más tienen bueno, nuestros clientes, así que entendemos que va a ser lo que mayor interés va a generar. Ayúdame un poco, Santi, ¿vos me escuchás bien? Sí, ¿Sí? perfecto, yo sí. Ah, ok. No, porque a veces me están diciendo acá que se escucha bajito, por eso quería chequear. Bien, entonces básicamente acá tenemos dos alternativas. Ustedes recuerdan, a los bonos los podés canjear, estos bonos en dólares los podés canjear por otros bonos en dólares, o los podés canjear por bonos en pesos indexados por SER. En este caso, eh, dentro de Invertir Online, ustedes van a tener hasta el 1 de septiembre a las 3 de la tarde para ingresar a la plataforma y aceptar o no los bonos. Eso ya está publicado. Si ustedes entran ahora, van a ver en la plataforma como una barrita celeste arriba, que hay una explicación acerca de cómo tienen que hacer, cómo deberían aceptar o no el canje. Básicamente, nosotros lo que hacemos acá es un cálculo financiero.
me concentro en el cuadro de abajo. En el cuadro de abajo, si quieren, vamos a, bueno, voy sobre la primera línea, que va a ser más fácil de leer. Tenemos el DICA. El DICA puede ser canjeado por distintos bonos. Uno de ellos es el bono 2038. En general, siempre te va a convenir, en caso de entrar a un canje, entrar por el bono más corto posible. Entonces, este ejercicio lo hacemos siempre con el bono más corto que hay, entre las opciones de cada uno. El DICA lo podrías canjear por el bono 2038. Ahora, acá entramos a hablar de niveles de tasas. Hablamos de riesgo país, se usa el término exit yield, nombre en inglés, pero básicamente estamos hablando de eso, ¿no? O sea, riesgo país quiere decir cuánto es el nivel de tasas que van a tener una serie de bonos, cuánta tasa extra van a pagar en relación a los activos libres de riesgo, y básicamente eso es la exit yield, ¿no? O sea, qué niveles de tasa vamos a tener una vez que se normalice la economía y nos vayamos a establecer en un nuevo valor, bueno, tras la negociación, ¿no? Nosotros pusimos un espectro de 7%, que sería el equivalente, es decir, tenés unos 700 puntos de riesgo país, porque la tasa libre de riesgo es 0, hasta 15%, que serían 1.500 puntos de riesgo país. Nosotros entendemos como escenario más probable este 11%, o sea, establecernos más o menos en torno a 1.100 puntos de riesgo país en el corto plazo. Por supuesto, esto es debatible, cada uno de ustedes puede tener una sensación distinta, puede pensar que vamos a estar mejor o peor, por eso pusimos la tabla completa para que cada uno evalúe qué hacer. En nuestro ejercicio, según nuestro punto de vista, con un riesgo país de corto plazo de 11%, vos ahora no sería para vos un gran negocio si no tenés los bonos, comprarlos solamente para entrar al canje no sería un gran negocio. Fíjense que con una tasa, con un riesgo país, con este yield del 12%, están básicamente, te da casi 0%, 1, 2%, o sea, eso sería lo que podría llegar a ganar entrando en un canje, cosa que entendemos que no sería así. Del lado con una tasa del 11% todavía tenés algún potencial upside. Por otro lado, en el cuadro de arriba, lo que analizamos es la posibilidad de canjear estos bonos por bonos indexados por SER. Recuerden que ustedes van a tener las dos alternativas, canjeo por bonos en dólares o por bonos con SER. En el caso de bonos indexados por SER, nuestro entender también es que ya está arbitrado el mercado, digamos. Ya los precios de los bonos llegaron a un nivel tal que te va a dar más o menos lo mismo canjear o no canjear, digamos. Fíjense, nosotros, tomo el ejemplo de arriba, calculando con el AO20, de nuevo, siempre te conviene canjear por un bono más corto, en este caso sería el bono 2026. El precio teórico de ese bono 2026, en base justamente al flujo de fondos que conocemos porque ya publicaron en la oferta de canje, va a ser 84,1, el precio teórico, no necesariamente va a ser eso, mientras que el precio teórico y mientras que el precio implícito de hacer el canje con el AO20 a partir de la relación de canje y demás va a ser 82,2 pesos, con lo cual tenés ahí 2.3% de upside, no sería una gran ventaja. Ahí te preguntan, José, ¿qué pasa? Perdóname que te interrumpa, pero es interesante para algunos que no sepan. ¿Qué pasa si te quedás con los bonos, digamos, si no entras al canje? ¿Qué opción Bueno, tenés? justamente eso iba. Entonces vos tenés tres alternativas. Una alternativa es, si no los tenés, yo no creo que sea un gran negocio comprarlos solamente para entrar al canje. Si ya los tenés y querés canjear, es mejor alternativa canjear por los bonos en dólares que canjear por los bonos SER. Y si vas a elegir los bonos dólares, siempre te va a convenir canjearlo por el bono más corto posible dentro del menú de alternativas. Después también tengan presente esto, fíjense que en el texto ese dice fecha de máxima aceptación temprana, porque también hay dos periodos de aceptación. Vos podés tener una aceptación temprana o una aceptación tardía, que es mínima la diferencia, pero todo suma, y la diferencia es que si vos haces una aceptación temprana, te van a pagar los intereses no cobrados de abril hasta septiembre, mientras que si lo haces tarde, eso no lo cobrás. Con lo cual, si te vas a decidir, decidite rápido, entra antes del 1 de septiembre para hacer el canje. Y después el otro tema es, ¿qué pasa si no entro? Bueno, si no entras, sobre todo con los bonos ley local, vos en realidad te vas... Se supone, yo entiendo que esta oferta de canje va a ser muy aceptada, la mayoría lo va a aceptar. Entonces vos te vas a quedar con un bono que tiene poca gente, que además no va a ser performing. El mismo estado dijeron, lo pateamos para adelante al pago de estos bonos.
Con lo cual, digamos, si tu decisión es no entrar, yo más que no entrar los vendería. O sea, Claro. esa es una buena alternativa, digamos. La verdad que si bien el valor de los bonos cayó muchísimo, porque bueno, estaban en paridad y ahora están al 50% de la paridad, digamos, cayó muchísimo. Si vos te fijas solamente la foto de los últimos 3 o 4 meses, recuperaron mucho el valor hasta llegar a estos niveles. Con lo cual, básicamente, para mí, o si los tenés, o los vendés o canjeás. Y si vas a canjear, para mí, mejor canjear por los bonos en dólares. Eso principalmente me estoy concentrando acá entre la deuda local. Avanzo una placa. Vos acá podrías hacer otra alternativa, que la alternativa sería, con tus bonos, los canjeás por los bonos indexados por SER, y con eso, y con la plata que te dan, vendés los bonos y haces dólar MEP. Es decir, vos tenés un bono dolarizado, aceptás el canje y entras y terminás comprando dólares a través de la operatoria con los bonos, que es dólar MEP. Acá tenemos un análisis de sensibilidad, si quieren me concentro en el de arriba a la derecha, con el AI 24, cómo sería el resultado, ¿no? La cotización del AI 24, entonces en dólares es 41,65. ¿Y cuánto te da esto según las distintas tasas de descuento y según los distintos tipos de cambio, ¿no? Ahora estamos parados, bueno, esta placa la hice ayer, ahora subió el MEP, está más cerca de 130 que de 128, con lo cual, fíjense, sería la tercera línea de abajo para arriba, estamos en valores de 130, y nosotros entendemos que de corto plazo, en este momento, la TIR va a estar entre 5,5 y 5,8, o sea, sería la columna del medio o la de la derecha de esa, ¿no? Es decir, en este momento vos tenés un bono que vale 41,65 y podrías tener algo cerca de 43 o 42,50. Hay un upside, pero no es enorme. ¿Y tu riesgo qué es? Que en el medio siga subiendo el dólar bolsa y ya cuando entres a la zona pintada de rojo no va a ser más negocio, o que la tasa no sea exactamente esta que estábamos esperando. Recuerdo, el tema de la tasa va a ser muy dinámico, porque no solamente tenés que pensar en cuál va a ser la tasa, sino cuándo va a ser esa tasa. Porque bien te puede pasar que dentro de 2 meses haga un ajuste y después vuelva a un nivel normal, digamos, ¿no? Con lo cual también ahí vas a tener que estar muy atento con el tema del valor de los bonos. Pero bueno, con esto más o menos redondeo lo que sería la oferta de canje ley local. Saben también, hay una oferta de canje, ley extranjera, esta vence antes, en realidad lo que está publicado en el sitio, en esa franjita celeste que les comenté, es esta de la ley extranjera. Ahí también tenés otro tema relacionado de nuevo, a las tasas, Las tasas de los bonos argentinos normalmente son, a igualdad de condiciones, aproximadamente un punto porcentual mayores que las tasas bajo ley extranjera. Entonces, así como suponíamos que en los bonos locales vos ibas a estar más o menos en 11%, nosotros suponemos que acá podrías estar en 10%, más o menos, digamos, puede haber algún margen de error. Entonces vos tenés los distintos bonos, vayamos al ejemplo del DICI, vos al DICI lo vas a poder canjear por 3 bonos, el 2038, el 41 o el 46, siempre te va a convenir, como dije, el más corto posible, entrarías al canje por el 2038, y el DICI ahora cotiza en dólares a 73,20, por lo menos cuando hice la placa, y ahí fíjense, depende cuál va a ser, en las 3 columnas de la derecha, depende cuál va a ser la tasa que quede, vas a tener más potencial o no. Si efectivamente llegamos a una tasa de 10%, o sea, riesgo país más o menos en 1000 puntos, ahí sí tendrías un upside, depende del bono, fíjense en el DICI hasta 20%, en otros bonos como el PARI el 20%, el A12-2 11%, pero atento, porque el margen de error es amplio, y si no es 10 y es 12, fíjense que tenés en muchos casos resultados negativos. Entonces tienen que tener presente que en este momento la decisión que tomen acerca de lo que hagan con los bonos es una decisión arriesgada, porque va a haber mucha volatilidad, porque hay todavía muchas cosas por resolver en Argentina, y entonces ustedes lo ven, el riesgo país sube, o sea, se mueve 300, 400 puntos o 200 puntos todos los días, con lo cual, digamos, ahí hay mucho margen de error, mucho perdón, exageré, dije mucho, 300, 400 puntos, 40 puntos, 50 puntos todos los días, quise decir. Entonces, nada, ese es un tema importante.
Los cálculos son estos, pero tienen que tener bien claro que el margen de error es amplio y ahí depende mucho de cada uno de ustedes qué visión tienen de Argentina. Si creen que en realidad lo peor ya pasó y vamos a converger a un mercado mucho más normal y entonces vamos a estar en tasas de 10%, 8%, deberían tirarse de cabeza y tomar esto porque el upside es importante. Si no piensan que va a pasar esto, misma respuesta que lo de los bonos ley locales. En caso de interesarle permanecer en bonos, yo no me quedaría con estos bonos, sino que los canjearía, pero si tienen más dudas, yo los vendería y buscaría otro tipo de activos. Última par de placas. Acá tengo que explicar algo, perdón, es un poquitito complicado, déjenme 2 minutitos para explicar qué es todo esto. Tengo que hacer como una introducción para la conclusión en la siguiente placa. El tema es así, ustedes saben que lo que vale una empresa depende básicamente de la capacidad que tiene esa plata de ganar plata ahora, esa empresa de ganar plata ahora y en el futuro. Ahora, la plata ahora y la plata en el futuro es muy distinta, no vale lo mismo, básicamente, se ve en el gráfico que tenés ahí abajo, si yo te digo 100 pesos ahora, no es lo mismo que 100 pesos dentro de un año, porque 100 pesos ahora yo lo puedo invertir, por ejemplo, al 30% de tasa, y dentro de un año voy a tener 130. Entonces, en ese momento, en ese caso, la equivalencia son 100 pesos ahora es igual que 130 en el futuro. Y fíjense que si la tasa fuese mayor, yo necesito más plata en el futuro para estar igual ahora. O al revés, con igual cantidad de plata estoy peor ahora a medida que sube la tasa. ¿A qué voy con todo esto? El nivel de tasas de la economía influye muy fuerte sobre la evaluación de las empresas, no solo porque las empresas le vayan mejor o peor, sino también por esta evaluación que vos haces descontando flujo de fondos. Siendo así, espero que se haya comprendido, siendo así, el equipo de research del Banco Superviel nos prestó este análisis, que le agradezco a Walter Ramírez por esto, porque estuvo buenísimo. Básicamente ellos lo que hicieron fue una regresión donde empezaron a ver distintos niveles de riesgo país y distintas valuaciones del índice Merval medido en dólares. En esa regresión y en ese análisis lo que se ve es que con un riesgo país de 1.100 puntos, que es más o menos lo que estamos hablando, que entendemos que podría ser, la evaluación de las empresas en otros momentos, las observaciones de las regresiones anteriores, te da que el verbal en dólares son 556 puntos. En este momento estamos con un verbal medido en dólares en 355 puntos, con un riesgo país, ahí dije 2148, bueno, hay que ver la corrección de hoy, ¿no? Esto es al cierre de ayer. Entonces, siendo así, si esto fuese así, el potencial de suba del Merval en dólares, con un riesgo país de 1.100 puntos, que no es nada bueno, digamos, igual sería 57%. Yo esto lo amplío además con el gráfico, que quien ha visto más de uno de estos webinars ya seguramente se lo habrá acusado porque lo uso mucho, que es el gráfico histórico del índice Merval medido en dólares, algo que ya presentó Santi, él hizo como un zoom un poquito más chiquito, yo tengo una serie desde el año 2000 hasta acá, pero fíjense que básicamente en la zona de 300 puntos es el piso, ¿no? Solamente perforó ese piso en el 2001 un tiempo y después volvió. Siempre el piso está por la zona de los 300 puntos y el techo está por la zona de los 1.000 y pico de puntos. O sea, nosotros estamos en el piso ahora porque, claro, tenemos riesgo país cerca del techo. Si esto se normaliza, debería bajar riesgo país, debería subir evaluación de las empresas y eso podría ser entonces un punto de entrada. Entonces, desde mi punto de vista, si uno busca upside, si uno busca mucho rendimiento, podrá encontrar mayor rendimiento por el lado de las acciones que por el lado de los bonos.